Estar. Con la ayuda del Señor vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos, si así el Señor lo permite. En este día vamos a terminar el capítulo número 9. Y bueno, estuvimos revisando estas últimas 2 semanas lo que fue el llegar de Pablo a la localidad de Damasco. Vimos cómo es que él iba con una intención para poder apresar a los creyentes que estaban reunidos en aquella localidad. Pero vemos que el propósito de Dios para su vida era completamente diferente a lo que Pablo pudo haber imaginado. Vemos de que el Señor le alcanza en aquel camino, vemos de que que Pablo cae a tierra, pierde la vista, y nos dice la Escritura de que es llevado al interior de esta ciudad. Y veíamos allí el arrepentimiento, vemos la conversión de Saulo, y posterior a ello, la semana pasada pudimos revisar cómo fue el primer tiempo del ministerio público de Pablo. La Escritura nos decía de que Pablo se quedó durante un tiempo en aquella localidad. Hay hermanos que plantean, cuando se refiere a la Escritura, que pasaron muchos días, eran cerca de 3 años aproximadamente, que estuvo en aquel sitio predicando. Y veíamos cómo es que Saulo estaba predicando y empezó a generarse la misma reacción que pasó anteriormente con Esteban y anteriormente con el Señor, que los judíos se enojan contra esta persona que está predicando este mensaje tan contrario a la religión y deciden matarle. Es lo que la Escritura nos dice. Entran en consejo y deciden matar a Saulo. Pero Saulo, nos dice la Escritura, toma conocimiento de esto, los discípulos le sacan de aquella localidad y él se traslada a la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén, versículo 26 nos dice de que los discípulos temían juntarse con Saulo, porque era conocido Saulo en el medio respecto a lo que él estaba haciendo. Sabían de que él iba con una intención para poder apresar a los cristianos, para poder presentarlo a las autoridades y para que estos pudiesen ser juzgados por sus ritos, por sus normas, y finalmente pudiesen ser sacados del contexto de aquel momento. Entonces veíamos que había un temor entre los creyentes, y la semana pasada les invitaba a que pudiésemos meditar en ello. Es fácil cuando uno lee el capítulo 9 centrarse en la figura de Saulo, porque nos salen los títulos, es la persona mayormente citada, va haciendo un seguimiento del autor respecto a cuáles fueron los pasos de Saulo. Pero la meditación de la semana pasada estaba un poco más centrada en cómo se hubiesen sentido y cuál fue la respuesta de los creyentes de aquellos días al ver el actuar de Saulo. Porque hay que ser sincero también, somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Cuando vemos de que hay un riesgo que se acerca, que es inminente, fácilmente nuestro corazón empieza a titubear, empiezan a entrar las dudas, y acá vemos de que los creyentes de aquellos días eran muy similares a nosotros, porque ellos también veían a Saulo como esta figura amenazante y ellos también temían por lo que podía ocurrirles a sus vidas. Pero algo que ellos no estaban considerando y que era el centro, al menos de la meditación, era lo que estaba contemplado en el capítulo 4. Hacíamos como el retroceso. Veíamos que cuando predicó Pedro y Juan y fueron llevados ante el concilio en la primera gran predicación, ellos fueron enjuiciados, pero finalmente son liberados, llegan, se reúnen con los discípulos, y en ese lugar los discípulos comienzan a alabar. A pesar de que era una situación riesgosa, ellos comienzan a alabar a Dios. Y en el capítulo 4, versículo 29, dice la Escritura así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y vemos de que Saulo, luego de su conversión, verdaderamente él estaba hablando con completo denuedo. Nos dice el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces, en este versículo, lo que podíamos observar la semana pasada es que ya hay un cumplimiento de lo que los discípulos habían estado orando. Y ahí está un poco el meollo de la meditación. ¿Cuántas veces nosotros podemos pedirle al Señor para poder servirle en su obra de una mejor manera, que Él vaya quitando, por ejemplo, algunos obstáculos, que Él vaya quitando algunos pecados que hay en nosotros, algunas tendencias, algunas durezas de nuestro corazón? Pero esperamos muchas veces de que eso sea algo sencillo, algo cómodo, que sea a nuestra pinta, a nuestra idea. Pero lo cierto es que el Señor utiliza un método que para los creyentes de aquellos días no era cómodo, no era agradable. Él utiliza a esta persona que implicaba un riesgo para que finalmente fuese transformado y el Evangelio pudiese seguir en su expansión
siendo predicado por estas personas. La Escritura nos lo refiere, me hacía sentido en la oración del Benjita cuando decía de que podemos aferrarnos a las promesas del Señor. Bueno, también las promesas del Señor nos refieren de que el Evangelio iba a alcanzar hasta lo último de la tierra. El Señor se lo refirió a los discípulos antes de que Él ascendiese, y verdaderamente lo vamos a ir viendo en el libro de los Hechos. Acá el Evangelio comienza a propagarse, vemos que lo que le piden los discípulos en el capítulo 4 a Dios respecto a que el Evangelio pudiese ser expuesto con denuedo, también se cumple acá en la figura de Saulo, pero vamos a ir viendo una parte que continúa en ese mismo capítulo 4, porque esa oración, esa alabanza que hicieron los discípulos cuando recibieron a Pedro y a Juan en el capítulo 4, no terminó solamente en que pudiesen hablar con denuedo. El versículo 30 continúa y dice la Escritura así: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, con el versículo 30 vamos a revisar, si el Señor lo permite, la porción que está en el capítulo 9, versículo 32, hasta el término del capítulo. Ahí quiero pedirle, no sé si está Patricio con el computador para que pueda proyectar los versículos y pueda leer, porfa. Sí. Sí. Vale, porfa, así que puedes leer ahí, desde el 32 al 43. Ya. Dice Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Súper, gracias, Pato. Bueno, hermanos, como les he comentado en más de algún estudio, el libro de los Hechos es un libro que está bastante conectado. No debemos perder dicha idea al momento de leerlo, porque vamos a ir viendo cómo es que se va conectando ciertos pasajes con situaciones, con eventos que ocurrieron antes. Como pudimos ver en el resumen, vemos cómo es que la conversión de Saulo viene a ser el resultado también de la oración que hicieron los discípulos en el capítulo 4. Vamos a ver también cómo es que estos eventos que ocurren con Pedro, siendo relatado como un protagonista, también vienen a ser respuesta a dicha oración. Pero hay un propósito, siempre hay un propósito de parte del Señor, y es que verdaderamente sea conocido la persona del Señor Jesucristo en medio de aquellas personas que puedan ser testigos de su obra. Y vemos de que hay conversión, vemos que hay arrepentimiento, vemos que el Evangelio alcanza a estas personas. Entonces, teniendo presente esto, teniendo ahí como anclado estos versículos del capítulo 4, cuando son los discípulos quienes estaban alabando a Dios, podemos revisar este pasaje. Y a lo mejor pareciera ser que se desconecta, porque venía siendo Saulo, venían siendo los discípulos de aquella localidad los que estaban siendo referidos, de los creyentes que estaban en Jerusalén, que estaban en Damasco. Y acá cambia el escenario, y cambia también la persona, porque vamos a centrarnos en Pedro.
Y nos dice la escritura de que Pedro estaba visitando a los hermanos y pasa por Lida. Lida es una localidad que estaba como al centro de Israel, como no estaba ni en la costa, tampoco estaba pegado al Mar Muerto, estaba en el medio. Y la escritura nos dice de que allí él se encuentra con un individuo. Algo característico de estos dos milagros es que tienen una estructura muy similar. En los dos milagros hay una persona en necesidad o una persona que no puede hacer nada por sí mismo. Vemos a Pedro que se aproxima, vemos de que hay una ordenanza que viene inspirada por el Espíritu Santo, vemos de que hay sanación y vemos un resultado en ambos. La escritura nos lo refiere de la siguiente manera. En el caso de Eneas, Eneas era una persona que estaba paralítica, nos dice la escritura, llevaba 8 años en dicha condición. Y es Pedro quien se aproxima y le refiere de que es en el nombre del Señor Jesucristo quien él iba a recibir la sanación. Y le da una ordenanza, levántate. Y él se levanta, ya sano, pero esto es visto por toda la gente que estaba en aquella localidad. Versículo 35 es como la consecuencia, dice, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces vemos esa estructura, vemos a la persona en necesidad, vemos un evento milagroso efectuado por medio de Pedro, vemos cómo es que la gente en aquella localidad fueron testigos y hay un resultado, no es que solamente se maravillaron porque una persona recibió una sanidad, sino que la señal, en este caso el milagro, apunta a algo mucho mayor, y es a la persona del Señor Jesucristo. Y vemos, como les señalaba, una conversión en las personas que fueron testigos. Algo que hoy en día no se observa. Mucha gente pide señales. De hecho, hasta en la misma escritura veíamos que los religiosos pedían señal, pero ellos no estaban deseosos de conocer a Dios. Ellos estaban deseosos de verse sorprendidos por algo distinto, por algo sobrenatural. Pero acá lo importante no es en sí lo sobrenatural, y lo quiero decir con mucho respeto. Acá lo importante era de que Dios se iba a manifestar mediante dicha señal a dichas personas, de que verdaderamente Dios estaba obrando. Y es así. Y vemos este resultado. Y vemos de que ellos vieron y creyeron en el Señor y se convirtieron. Y posteriormente ocurre un milagro que pareciera ser similar. Humanamente uno podría decir, pucha, es un escenario aún más complejo, porque al menos en el primer milagro la persona estaba viva. Podría haber algún, no sé, algún estilo de terapia que pudiese hacer recuperar la movilidad de esta persona, pero en el caso de Dorcas, Dorcas estaba muerta, había fallecido, habían mandado a buscar a Pedro. Pedro también se aproxima por medio del Espíritu Santo, el ora, nos dice la Escritura, da esta instrucción, Tabita, levántate, y la Escritura nos dice que ella se incorpora, y es lo mismo, vemos la misma estructura, porque esto fue, nos dice la Escritura, versículo 42, fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Acá, al menos lo que quiero resaltar, es que verdaderamente las señales por las cuales los discípulos oraron en el capítulo 4 cuando Pedro y Juan fueron liberados, no eran señales para que la gente simplemente se maravillara de la capacidad sobrehumana que ellos podían tener, sino que había una función súper concreta, y esa función concreta era de que la persona del Señor Jesucristo fuese conocida para todos los que observaban y estaban atentos al testimonio de estos discípulos. Y es eso lo que también nosotros podemos tener presente en el día de hoy. Nosotros, ya sea que no, como no vamos a hacer manifestaciones sobrenaturales, pero sí debemos testificar de la persona del Señor Jesucristo, porque finalmente es la palabra del Señor la poderosa, la que puede transformar las vidas de las personas. Vemos acá que es Pedro quien le refiere a Eneas de que es la persona del Señor Jesucristo quien le sana. Y de la misma manera, nosotros también, estando muertos, estando desprovistos de toda capacidad, hemos sido rescatados por la persona del Señor Jesucristo. Lo que acá ocurre de manera visible, en el caso de quienes hemos creído, ha ocurrido en nuestro interior. Hemos recibido vida, hemos recibido sanidad, y esto ha sido por pura obra del Señor. Entonces, para ir ya cerrando mi intervención, dar paso a los otros hermanos que puedan comentar, esta porción que pareciera ser tan distinta a lo que se venía explicando, veníamos viendo a Saulo, su persecución, su conversión, su ministerio, y acá vemos a un Pedro que va y sana a esta persona que estaba paralítica y a Dorcas que había muerto. Hay una conexión, y la conexión la vemos en el capítulo 4, como les señalaba, porque allí vemos la oración de los discípulos en esta adoración a Dios,
en donde ellos solicitaban que el Evangelio fuese propagado, y que no solamente fuese propagado, que fuese hablado con denuedo, lo que vemos en Saulo, y que también estas señales que iban a ser realizadas pudiesen dar cuenta del Señor. Y vemos también que eso ocurre acá, porque las señales finalmente terminan por llevar a las personas a contemplarle a Él. Señor. Con eso al menos quiero cerrar mi intervención, ahí dejo que otros hermanos puedan comentar. Bueno, yo no he estado, estuve hace un par de semanas, creo con ustedes la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Pero había visto un par de pensamientos que mencionó Felipe, donde el Señor le dice a Saulo, levántate y entra en la ciudad. Y luego le dice de nuevo en el verso 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y uno tiende bueno, por lo menos a mí me sucede que yo voy conectando las palabras que se van repitiendo en el pasaje. Cuando el Señor le dice a Eneas, cuando Pedro le dice a Eneas, desde el verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y luego al final del capítulo, en el verso 41, cuando Tabita es despertada porque había muerto, estaban todos, dice, cuando llega Jope, dice, levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Nuevamente aparece esa palabra, ¿ya? Y como yo digo, nada está puesto al azar, sino que es un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando vemos a Saulo de Tarso, ciego, ¿ya? Le vemos ciego, oponiéndose al mensaje del Evangelio, oponiéndose al Señor y oponiéndose a la iglesia, y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad. Y levántate denota una acción, denota algo que debe hacer el hombre, ¿eh? Cuando la voluntad del hombre es tocada por el Señor. Y luego lo guía, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Siempre en el llamado de Dios también hay dirección. Luego vemos a Eneas, que es paralítico, que no puede hacer nada por sí mismo. Y ahí estamos representados nosotros también, como Eneas, sin fuerzas, tendidos, estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y el Señor interviene a través de Pedro y él le dice, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Es algo que el Señor hizo a través de Pedro. Y luego con Tabita o Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas, y todo eso que vemos, y la ponen en la sala y llevan a Pedro, y Pedro le dice también, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
se levantó. Y en este capítulo 9 podemos encontrar el mensaje para nosotros: levantarnos, ponernos en pie, ponernos en acción. Cada uno de los que somos del Señor. Yo recibo este mensaje de parte del Señor para mí, ¿ya? Es lo que yo veo, es lo que el Señor me ha mostrado en la lectura y en la reunión anterior que tuvimos, que fue lo que yo capté, lo que yo recibí y queda para mi meditación. Y así también para cada uno de los que participamos o leemos las Escrituras, el Señor va hablando a nuestros corazones también. Eso por lo menos es mi intervención. Y bueno, está, la verdad que es muy interesante esto. Y bien mi manera de estudiar la Escritura, muchas veces viendo las palabras que se van repitiendo, los conceptos, las ideas. Súper, gracias, don Pato. No sé si tú, Patricio, quieres comentar algo, referir algo de esta porción. Sí, son como detalles que a veces uno le llama la atención. Por ejemplo, el versículo 32, hablando de Pedro y las visitas. Él visita a todos, dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Estaba también, bueno, he visto aplicaciones en cuanto a estos pasajes de qué ocurre cuando alguien cobra vida, ¿cierto? ¿Qué ocurre llevándolo al plano espiritual? Que son las primeras cosas que uno hace, ¿cierto? No sé si hay alguien que pueda escuchar esto y que no haya creído en el Señor, pero cada milagro de resurrección en la Escritura siempre nos lleva a pensar en ese momento en que nosotros logramos por la gracia del Señor pasar de un estado de muerte espiritual a una nueva vida. Y el que produce eso tiene tanto el poder como para hacerlo en cuanto a lo físico, ¿cierto? A resucitar físicamente a alguien, pero también para infundirle nueva vida espiritual. Aquí también vemos casos muy parecidos a los evangelios, como cuando se veía algún milagro, alguna maravilla, algún hecho sobrenatural, en el cual el Señor ocupaba eso para que creyeran. No siempre ocurría, a veces los milagros, un milagro en sí no implica inmediatamente la fe de los que lo pueden presenciar o se enteran de aquello. En este caso, como dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En cuanto al paralítico, no siempre produce conversión, no siempre produce creer. Incluso a veces produce el recibir el acontecimiento. Al principio creen y después se apartan. Pero en este caso sí, en este caso aquel hecho, aquel milagro implicó esa fe que produce salvación a través de esto. No olvidamos, ¿cierto?, y lo decimos siempre, que obviamente no es Pedro el que realiza este hecho sobrenatural, sino que el Señor Jesucristo mismo. De hecho, Pedro cuenta lo que el Señor Jesucristo hace, dice: Jesucristo te sana, ¿cierto?
es como que Pedro está en la comunión con el Señor, está presenciando lo que el Señor hace. Y simplemente describe lo que el Señor hace. Entonces es interesante eso, porque el mismo Señor Jesucristo, el que efectúa el milagro, así como lo hacía cuando estaba Él en cuerpo presente en su ministerio, y ahora sigue haciéndolo a través de los suyos, a través de su iglesia, pero es Él el que lo hace. Entonces eso nos enseña que también el día de hoy el Señor Jesucristo es el que hace todo. Cuando uno enseña la palabra, el Señor Jesucristo es el que la enseña. Cuando uno predica el Evangelio, el Señor Jesucristo es el que lo hace. Cuando uno puede colaborar en algo con un hermano, es el Señor Jesucristo el que lo hace. Es por eso que lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, porque es Él el que lo hace. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo obrando. Eso quería comentar. El versículo de 42 también nos habla de cómo este milagro fue notorio en la ciudad, y dice, y muchos creyeron en el Señor. Era necesario que fuese así en ese tiempo, era necesario un milagro que respaldara el mensaje y les diera a entender a ellos que era el Señor mismo acercándose a sus vidas y que Él, su resurrección fue real, que el Señor Jesucristo seguía obrando. Aquí dice que creyeron en el Señor, no creyeron en Pedro. A pesar de que veían a Pedro allí involucrado, en el que creían era en el Señor, porque el que hizo estas cosas fue el Señor. Y creían en un Señor que estaba vivo, que resucitó y vive. No se puede creer en alguien que está muerto, no se puede creer en alguien que no existe. Entonces, ellos creían en un Señor Jesucristo que había resucitado. Y eso es interesante, que ocurre como una especie de paralelismo con la actividad del Señor en los evangelios, pero ahora a través de su iglesia. Eso. Súper, gracias Pato. Por hora ya podemos ir finalizando el estudio de esta semana. Quería pedirle a Omar, si es que anda por ahí, si es que puede orar para terminar, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta instancia en que tú nos has dado, en que podemos meditar en tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú quien se revela a través de ella hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nosotros verdaderamente estábamos muertos en delitos y pecados, y fuiste tú quien nos dio vida, Padre. Te damos gracias porque sabemos que esta salvación no depende de nosotros, no depende de algo que hayamos hecho, Señor, sino que es meramente por tu misericordia, Padre, y por tu gracia. Te damos gracias por tu provisión, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor, porque nos has sentado a tu mesa, nos has hecho coherederos, Señor, y sobre todo eres tú quien en esta vida terrenal, por mientras esperamos tu venida, eres tú quien nos perfecciona en tu amor, Padre. Eres tú quien quita todas estas asperezas que tenemos nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Queremos quedar en tu presencia, Señor, encomendándote las peticiones que han sido hechas por el país, Señor, por la situación de nuestros hermanos, por aquellos que se encuentran enfermos, que seas tú, Padre, sosteniendo a cada uno de ellos. Quedamos delante de ti, Señor, en el nombre bendito y santo del Señor Jesús. Amén.